Bueno, ministro, gracias por recibirnos. Una cosa que me impresiona cada vez que te escucho es la representación perfecta del aforismo latino, suaviter in forma, fortiter in re. Tenés la virtud de decir cosas tremendas con un tono muy calmo. Yo voy a tratar de hacer lo mismo en esta entrevista. Ayer a la mañana estaba leyendo un artículo de Carmen Reinhardt y de Kenneth Rogoff, que más allá de errores gruesos que cometieron, son los que han estudiado 8 siglos de default en un libro de consulta obligada. Y Rogoff y Reinhardt dicen que en este momento los países que tienen necesidades por la pandemia, es absurdo que estén negociando pagos de deuda, que los pagos de deuda tienen que ser absolutamente suspendidos hasta que termine esta situación de emergencia, porque necesitan los recursos para otra cosa. Y por la tarde te escuché fundamentar la oferta a los bonistas de la Argentina. ¿Cómo compatibilizás esa afirmación tan categórica de Rogoff y Reinhardt con la propuesta que ustedes hicieron el jueves? Bueno, gracias por las palabras, Horacio. Y a ver, aquí hay dos cuestiones. Una es el coronavirus, que afecta a todo el mundo. La otra es particular a Argentina. Argentina ya estaba en una situación de enfrentar una carga de deuda insostenible y ya antes del coronavirus necesitaba tener un proceso profundo de reestructuración de su deuda. Obviamente con la situación del coronavirus las cosas se empeoran, las urgencias se profundizan y esto implica que es inevitable para Argentina seguir el camino que estamos siguiendo. En cuanto a lo que plantean Reinhardt y Rogoff, bueno, está claro, hoy el mundo necesita destinar recursos a políticas públicas orientadas a lidiar con los desafíos sin precedentes que genera esta pandemia. Y dedicar recursos a pagar deudas a acreedores para países que tienen fuertes límites, fuertes restricciones de recursos, no tiene sentido. Eso sería empeorar la situación ahora y además implicaría también dejar unas condiciones muy nocivas para cuando termine el coronavirus. Haría que la recuperación luego del coronavirus sea muy difícil. Parte de lo que ocurre en esta situación no es solo que quedan grandes sectores de la población en estado de vulnerabilidad, sino que también empieza a haber destrucción de empresas y hay un saber hacer de estas empresas que tiene valor y que se necesita preservar porque luego va a valer cuando el coronavirus acabe y ya sea posible volver a tener acercamiento social y producir. De modo que los recursos tienen que estar asignados a esas cuestiones, a proteger a las poblaciones en estado de vulnerabilidad y a proteger el saber hacer, el capital de las organizaciones que luego va a seguir valiendo, no a hacer pagos de deuda en este momento. En la propuesta de ustedes no hay contradicción con eso. No hay contradicción, pero nuestra propuesta va más allá que eso. Nosotros lo que estamos planteando no es solamente el no pagar por este año o el año próximo. Lo que nosotros estamos planteando es una reestructuración de deuda integral. Argentina enfrenta unos costos de financiamiento que son prohibitivos y ha tomado deuda a tasas que hoy no puede enfrentar. Lo que hemos hecho es buscar cuál es la mejor combinación entre quita de capital y quita de intereses. Al fin y al cabo uno puede encontrar equivalencias entre la quita de capital y quita de intereses porque al fin y al cabo lo que importa es cuánto se paga. Pero para el acreedor nominalmente le resulta menos complicado aceptar una quita de intereses que de capital. Bueno, eso siempre depende del tipo de acreedor. Hay algunos que prefieren más quita de capital, otros que prefieren más quitas de intereses. Nuestro entendimiento fue que en este contexto y dadas las necesidades que tenía Argentina,
Lo que necesitamos era una muy fuerte quita de intereses en el sentido de que sea sostenible y hay una pequeña quita del capital. ¿Qué cambió en la propuesta desde que Alberto y vos asumieron como presidente y como ministro de Economía hasta ahora debido a la incidencia de la coronavirus? Bueno, el coronavirus afecta fundamentalmente a la situación en el 2020 y luego obviamente que tiene implicancias para el 2021 y lo que sigue. En cualquier caso, Argentina no podía pagar nada. Argentina estaba viviendo una crisis macroeconómica, social y de deuda muy profunda antes del coronavirus. Entonces la realidad es que no es que podíamos pagar algo antes del coronavirus y ahora no podemos pagar nada por el coronavirus. Ya no podíamos pagar nada. Nosotros lo que estamos proponiendo de no pagar nada en los próximos 3 años y un cupón del 0,5% en promedio en el año 2023 es lo mismo que se hubiese propuesto antes del coronavirus, porque como digo, la situación era ya realmente dura y el país se enfrentaba a restricciones muy fuertes. Ese 0,5% de 2023 respecto a las obligaciones que hay, ¿qué número concreto de dólares a pagar implica? Sobre la ley de Nueva York son aproximadamente 300 millones de dólares. También hay deuda en Ese dólares. sería el primer pago. Ese sería en el año 2023, en todo el año 2023, porque los intereses se pagan no todos en una fecha, sino que se prorratean en el año. Es decir, que en el año electoral el máximo pago sería de 300 millones de dólares. Sobre la deuda, eso es la propuesta que se está enviando para la deuda bajo la ley extranjera. ¿Y qué pasaría con la deuda bajo ley nacional en pesos que se está refinanciando y con la deuda en dólares que está reperfilada? Con la deuda en dólares bajo ley local, la idea es darle un tratamiento equitativo con respecto al que se le da la deuda bajo la ley extranjera, y con la deuda en pesos, la deuda pública en pesos, lo que se está haciendo es seguir un camino que busque que el país recupere la capacidad de tener un mercado de deuda pública en pesos, que el país deje de endeudarse en dólares. Endeudarse en dólares es algo nocivo, porque el país no produce sobre todo si es dólares. para algo que no tiene que ver con los dólares, que no va a producir dólares, si es para gastos comunes en pesos, sobre todo y para eso, financiar la timba. Exactamente, y tiene riesgo siempre endeudarse en dólares. Claramente, si se destinasen los dólares a aumentar la capacidad productiva de aquello que genera dólares, bueno, entonces en ese caso sería sostenible, pero siempre hay un riesgo. Lo saludable es que los países tomen deuda en su propia moneda. Hoy lo vemos con los países vecinos que también sufren el coronavirus y no están teniendo problemas de deuda externa. Los que tienen problemas de deuda externa son los que se endeudaron en dólares. Hoy en la región le pasa a Ecuador, a nosotros que ya nos pasaba antes del coronavirus. Pero esta cuestión de la deuda pública en pesos es además parte de una cuestión más integral que nosotros estamos apuntando a cambiar. En Argentina hay un problema con la forma en que opera el sistema financiero y el sistema bancario. Se dio una situación anómala en el año 2002, que es que se crearon las LEBACs, las letras del Banco Central, porque no había en un contexto de default la posibilidad de intervenir vía la deuda del Tesoro. ¿Qué pasó? Bueno, en los últimos 4 años lo que se ha dado es una profundización notable de un esquema en el cual los ahorros de la gente, los depósitos de la gente que deberían en un mundo normal ser canalizados a la inversión productiva, en lugar de eso los bancos se lo prestan al Banco Central y luego el Banco Central termina emitiendo para pagar intereses altísimos, hoy en día son las LELIQs, para pagar intereses altísimos sobre esas letras. Entonces no se cumple el objetivo de que los bancos canalicen el ahorro en inversión. Ahora, el desarme de las LELIQs que intentó el Banco Central en las últimas semanas
tenía justamente el objetivo de que los bancos prestaran a las empresas para la inversión. Y lo que creció exponencialmente fue el contado con liqui. Ahí hay un problema serio con los bancos, ¿no? Bueno, ahí hay dos cuestiones distintas. Primero, que es que esto hay que hacerlo, esto es un proceso, no es una cosa que se hace en un día, es un proceso. Y es un proceso que Argentina tiene que transitar. Tiene que recuperar condiciones para que la función de nuestro sistema financiero sea canalizar el ahorro en inversión, ya sea inversión pública o inversión privada productiva. Eso es un proceso. Segundo, lo que hoy ocurre o que venía ocurriendo es que se considera la deuda del Tesoro como riesgosa y por lo tanto se hace difícil que aquella liquidez que el Banco Central no absorbe luego termine yendo a la deuda del Tesoro que pueda ser utilizada para financiar políticas públicas. Entonces hay que recuperar este mercado, que es el mercado de deuda pública del Tesoro, en pesos, y eso también es un proceso. Ahora, y lo del contado con liquidación, ahí no es que los bancos operen por el contado con liquidación. No, son sus clientes, claro. No operan por el contado con liquidación. Y la forma justamente de lidiar con eso es tener activos en moneda local que tengan un rendimiento que cuando uno lo ajusta por riesgo haga que tengan más incentivos a ir a esos activos que ir al contado por liquidación. Porque, ¿qué sucede? En este momento esos activos no están disponibles. No, pero los tenemos que desarrollar. Si caemos en la excusa de que hay que, por miedo al contado con liquidación, hay que no avanzar con reformas que son necesarias para cambiar la estructura económica argentina, entonces no vamos a nunca sentar condiciones para un desarrollo. No, yo por el contrario creo que este es el momento de abordar cambios de fondo. Una cosa que me preocupa es que, digamos, esta renegociación de la deuda en pesos implica una relación muy estrecha con bancos y mercados argentinos, con el BIMA. Lo cual implica hablar con Alaria, lo cual implica hablar con Nicky Caputo, que fue hasta hace pocos meses vicepresidente de BIMA. Y yo me pregunto si no hay un cierto grado de ingenuidad en pensar que uno puede llevarse bien con semejantes tiburones. Aquí no es una cuestión de llevarse bien o mal. Aquí hay una realidad que es que ese mercado es un mercado que ya sufrió, digamos, la deuda pública en pesos ya sufrió fuertes pérdidas, hubo una devaluación muy fuerte y eso junto al cepo hace que ya haya habido un tratamiento que ha sido duro para esa deuda. Y aquí es cuestión de desarrollar ese mercado porque Argentina lo necesita, más allá de quiénes sean los nombres. Y además esto no es que es un solo grupo. Lo que se apunta es a que haya demanda por algo que necesita Argentina como fuente de financiamiento en su moneda, que sea una demanda más amplia, y eso es un proceso que hay que transitar. ¿Qué posibilidad, conveniencia, necesidad hay en este momento de abordar temas de fondo del sistema financiero como la reforma de la Ley de Entidades Financieras de 1977, para poder enfrentar desde el Estado con mucha mayor autoridad la relación compleja con los bancos que no han sido realmente colaboradores en los momentos más difíciles para la economía argentina? Estamos en un momento en que toca hacer y necesitamos hacer un número importante de reformas y ese es el camino que estamos emprendiendo. Los detalles, eso se irán anunciando en cuanto a las formas y el cómo, pero efectivamente nosotros apuntamos a tener un sistema financiero que funcione distinto, con bancos que tengan otras reglas de juego, con condiciones monetarias financieras distintas a las que hoy enfrenta Argentina. Esta cuestión que se viene dando, que hablábamos de las LELIQs, en el cual la tasa de política monetaria está tan arriba de lo que paga el Tesoro y los bancos tienen este negocio
que básicamente es favorecer la especulación. Eso es algo que tiene que cambiar y que nosotros estamos trabajando en cambiarlo. ¿Y eso con la Carta Orgánica reformada en el año 13 o 12 del Banco Central basta o requiere tocar también la Ley de Entidades Financieras? Bueno, no, esos detalles con el cuidado del caso y en los momentos oportunos se van a ir anunciando. Yo siempre digo que cuando tomamos medidas que son medidas que requieren de otorgar certidumbre, siempre las vamos comunicando por escrito, pero efectivamente nosotros, como digo, el principio básico es que tengamos un sistema financiero que los ahorros los canalice en inversión y no que use los ahorros de la gente para especular y para generar renta financiera. Bueno, esto en algunas épocas de la Argentina ocurría. Esto ocurrió durante el primer peronismo y esto ocurrió durante el último peronismo de Perón, hasta justamente esa ley de entidades financieras de Martínez de Oz del año en que yo cumplí 45. No, 35. No, me 45, parecía, no podía. Tu edad. Hacía la cuenta y no me... No, claro, 35. No, yo para los números, vos sos mucho mejor que yo para los números. Otro tema muy importante en el cual he visto que has tenido participación, y no puede ser de otra manera, es el tema del impuesto a las grandes fortunas que plantean los diputados Kirchner, Yasky y Heller. Yo se lo planteé hace 3 semanas en la entrevista al presidente. El presidente, con mucha cautela, pero dijo que es una iniciativa interesante. Después conoció el proyecto, lo analizó con Kirchner. Finalmente tuvieron la reunión con Kirchner, Heller y con vos. Y ahí el presidente hizo un pronunciamiento más claro, más concreto, de apoyo al proyecto. No la letra, porque no la conocemos la letra, pero la idea de buscar capacidad contributiva allí donde la hay, donde están las mayores fortunas. ¿Cuál es tu visión del tema? Es un proyecto que tiene nuestro apoyo, que lo hemos estado discutiendo en detalle, analizando en detalle, y corresponde. Es un impuesto de una única vez que afecta aproximadamente a 11.000 personas, 11.000 personas de una posición patrimonial que realmente es muy fuerte y, como digo, afecta a 11.000 personas en el país en un momento en el cual se necesita de tomar medidas, se necesita de recursos para financiar políticas de Estado absolutamente necesarias para lidiar con un desafío que no tiene precedentes, y es algo en lo que se va a estar avanzando en los próximos días. Dijiste 11.000 personas, ese es un corte numérico. Debe haber otro corte numérico que es la magnitud de esa fortuna. ¿Cuál es? Bueno, eso se va a ver ¿Y de pronto, cuánto hacia arriba? Se va a ver pronto, pero estamos hablando de millones. De millones. De millones de dólares. De millones de dólares. Sí. Es decir, esto quiere decir, lo que ya has dicho es más de 2 millones de dólares. Correcto. Porque el plural de millones es 2, pero también puede ser 15. Es correcto, tiene que ser estrictamente mayor a 1. Bueno, hablábamos antes del Fondo Monetario. Hace no mucho tiempo, Christine Lagarde decía que la deuda pública argentina era sustentable, pero no con un alto grado de probabilidad, que son esas trampas del lenguaje burocrático. Sustentable, pero no con un alto grado de probabilidad. En cambio, la actual directora gerente, Kristalina Georgieva, dice que es insostenible y que el país necesita un alivio de entre 55 y 85 mil millones de dólares en la próxima década y unos cuantos años de gracia. ¿Qué? ¿Hay un nuevo fondo monetario?
hay una nueva Argentina. ¿Qué pasó para que en el lapso de un año se produjera este giro copernicano? Bueno, unas cuantas cosas. Pasaron cosas, como se ha dicho en algún momento. Primero que es evidente que el juicio sobre la sostenibilidad de deuda que había hecho el Fondo Monetario Internacional bajo la dirección de Christine Lagarde no carecía de sustento. Al menos esa es lo que era mi visión entonces, que no era ministro, pero la visión de mucha gente, la visión de muchos de los que hoy estamos en el gobierno y de muchos analistas. Efectivamente terminó corroborándose. La situación en Argentina empeoró, ya venía mal, empeoró no solo desde la entrada en escena del FMI, que ya venía mal y empeoró, sino que siguió empeorando. Y bueno, todos los pronósticos, en algún sentido, para decirlo de forma coloquial, volaron por el aire. ¿Qué otra cuestión se da? Bueno, se da esto de que hoy en día lo que tenemos sobre la mesa es algo anómalo, que es que en las últimas décadas, siempre que se da un proceso de reestructuración de deuda, lo que se ha observado es que el Fondo Monetario Internacional en algún sentido toma el lado de los acreedores, indicando que el país tiene que hacer más austeridad fiscal, más ajuste y que puede pagar más, etc. Nunca funciona. Se viene dando algo que se conoce en la literatura con el síndrome del demasiado poco y demasiado tarde. Los países terminan haciendo las reestructuraciones tarde, logran quitas insuficientes para dar el alivio que las economías necesitan para ponerse de pie, y en algún momento termina mal. Y la evidencia es abrumadora. Se sabe que en una situación de recesión hacer más ajustes solamente genera más recesión, genera más sufrimiento. Esta vez ha sido distinto. Esta vez el análisis de la sostenibilidad de deuda que ha producido el FMI se asemeja al que nosotros producimos, al que produjo la República Argentina. Y lo que dice ese análisis es que no puede haber austeridad en un contexto de recesión, que tiene que haber un camino sostenible hacia la consolidación fiscal y que no se puede pagar la deuda ahora. ¿Por qué cambió el fondo? Bueno, es un cambio. Es un cambio muy importante. Yo pienso que en este proceso. ¿Es porque quieren cobrar ellos? Bueno, es cierto que el fondo tiene. La Argentina compromete un porcentaje muy alto de los recursos prestables del fondo. No, yo pienso que lo que aquí ocurre es que primero ha habido un proceso de involucramiento fuerte con el fondo y yo creo que se ha profundizado el entendimiento mutuo en esta primera etapa, que es la etapa de la reestructuración de la deuda con los acreedores privados. Y bueno, eso ha habido 2 visitas del Fondo Monetario Internacional a Argentina. Nosotros hemos también estado trabajando con la misión en Estados Unidos en 2 oportunidades que viajamos hacia allí, también en Italia. Ha habido mucho trabajo que ha generado que se entiendan las partes. Esto es un camino largo. Y con el Fondo Internacional es cierto que Argentina enfrenta una carga de deuda que a la que no va a poder hacer frente en los años 2021 a 2023. Y también va a ser necesario que se reprograme eso, porque simplemente no tenemos la capacidad de hacerlo. Nosotros pensamos que el Fondo en este momento entiende eso también, y el análisis de sostenibilidad de la deuda que publicaron refleja ese entendimiento, refleja el entendimiento de que no ellos también van a tener que... Y que ellos no le vamos a poder pagar a ellos y que va a tener que haber una reprogramación, porque el punto es que no se puede pagarle a nadie en estos próximos años. Y bueno, sucede que nosotros en la interacción con los bonistas, un pedido que recibíamos era el de mayor involucramiento con el Fondo Monetario Internacional, y nosotros lo hicimos, pero bueno, cuando el fondo publicó lo que publicó, no fue del agrado de ellos, pero esta es la realidad y hay una legitimación. ¿Te parece que los tomó de sorpresa que el auditor disparara en la dirección contraria a la habitual? Y es posible, si uno mira la historia y lo que venía ocurriendo, esto realmente es distinto, entonces es posible que haya sido una sorpresa. ¿Esto puede tener que ver con el conflicto entre el presidente Trump y los sectores de la financiarización? Eso sería una especulación de mi parte.
La realidad es que lo que nosotros hemos trabajado es en llegar a un entendimiento sobre cuál es la verdadera capacidad de pago de Argentina. Y bueno, lo que hoy se ve es que hay un reconocimiento del Fondo Monetario Internacional de que se necesita una reestructuración de deuda profunda. Otra de las cosas que he estado viendo dentro de las medidas de auxilio a los países en dificultades que contempla el Fondo Monetario es la emisión de cantidades adicionales de derechos especiales de giro. Yo estaba leyendo un poco la historia de los derechos especiales de giro y, si me perdonás un porteñismo, los derechos especiales de giro son los patacones del fondo. Fueron creados en el año 69, justamente en un momento que había escasez de dólares, y entonces, para agilizar el comercio internacional, se creó esa moneda virtual, porque no existe físicamente, ¿no? Y se parece mucho a los patacones, ¿no? Si el fondo puede emitir sus patacones, ¿qué pasa con las provincias argentinas? ¿No pueden también emitir sus patacones para fluidificar el comercio interior y sin la posibilidad de que esa moneda se vaya al dólar? La respuesta a la segunda pregunta es no, pero ahora vamos a volver a eso. Voy al primer punto. Los derechos especiales de giro, es una idea que es una idea del economista británico John Maynard Keynes, que los Bonor pensaba en algún sentido en otro rol y otra ideología para el Fondo Monetario Internacional que la que efectivamente terminó tomando por décadas. Pero la idea era tener una institución que en algún sentido pueda actuar casi como un prestamista de última instancia en el mundo, a proveer liquidez. Y bueno, esa es una idea que terminó siendo aplicada tarde y en una escala diferente de aquella que se pensó cuando se ideó al Fondo Monetario Internacional, y también se terminó utilizando no necesariamente para alcanzar los objetivos con los cuales se lo creó. Hoy en día sí, está esta discusión y propuesta concreta de muchos países del mundo, y también empujada por la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, de extender los derechos especiales de giro, lo cual generaría más liquidez en el mundo. En este momento lo que se observa es que hay una oposición por parte de Estados Unidos. En un momento que hay, igual que en el año 69 cuando se crearon, una notable escasez de dólares físicos en relación con la enorme deuda corporativa que anda circulando por el mundo, ¿no? Y con las necesidades de liquidez en el mundo del coronavirus, en donde muchos países... Pero aún antes del coronavirus, el tema, digamos, del crecimiento desproporcionado del endeudamiento respecto del efectivo era muy preocupante ya. Oh, absolutamente, absolutamente, y eso después hace que cuando viene algo, pasa algo, la economía mundial queda en una situación de alta fragilidad. Esto es un fenómeno que sí, que viene ocurriendo, en donde viene ocurriendo un fuerte endeudamiento en el mundo en general, con un crecimiento muy fuerte de la deuda corporativa. Y es parte de cómo viene funcionando el mundo, que durante décadas las reglas de juego no han sido escritas por los pueblos, han sido escritas por el poder financiero internacional, y son funcionales a los intereses del poder financiero internacional, y ha generado grandes problemas en cómo funcionan las sociedades, grandes problemas que se ven, la gran desigualdad, los problemas que ello conlleva, y un número grande de problemas en general. Volviendo al punto de las provincias, cuando las provincias emitieron cuasi monedas, era otra situación. Existía una ley de convertibilidad en Argentina, no había la posibilidad... Como cuando el fondo creó los DEC. Pero es distinto, porque la diferencia es que arriba de las provincias hay alguien que ya existe la moneda. Ya tiene su máquina. Existe el peso, y lo que tenemos que hacer es defender al peso. Nosotros necesitamos una moneda en la que haya confianza, en la que la gente quiera ahorrar. Ese es un proceso que tenemos que recuperar. Es muy importante defender al peso, y toda la política para abordar los efectos de la pandemia tiene que ser integral, y tiene que reconocer, obviamente, que las provincias están en problemas, pero sin
matar a nuestra moneda, sin matar al peso. Martín, ¿tenés o tiene Alberto un plan de contingencia en caso de que la oferta argentina sea rechazada? Bueno, es que nosotros lo que consideramos es que Argentina ya está en una situación de virtual default. Bueno, que viste, los títulos de los diarios son notables, es como si Alberto hubiera declarado el default en la conferencia de prensa. Alberto lo que constató, lo que dijo es que Macri había dejado el país en default. Correcto, eso es exactamente lo que dijo y eso es lo que nosotros consideramos y lo que estamos tratando de hacer es de resolverlo lo más rápido posible de una manera que sea la más beneficiosa, idealmente para todas las partes. Como digo, esta es la oferta que Argentina puede sostener. Si en caso de ser aceptada, bueno, se habrá resuelto un problema. En caso de no ser aceptada, nosotros ya considerábamos que estamos en un virtual default, tenemos un plan para eso, venimos con un plan así, porque Argentina ya no está recibiendo crédito externo. No es que va a dejar de recibir crédito externo, ya no lo está recibiendo y no pensábamos que lo iba a recibir. Y teóricamente ahora debería pagar 35% de interés en este momento con los niveles de riesgo país, lo cual es absurdo. Ni sentido tiene de hablar de ese número. Y bueno, lo que ayer también hablábamos, aquí hay intereses grandes en juego y entonces las voces de los bonistas que obviamente en esta situación muestran frustración, como también la sociedad argentina ha estado muy frustrada por el colapso del modelo económico que se ha implementado en los 4 años previos. En ese contexto de frustración van a patalear y van a hacer resonar sus voces por los distintos medios. Bueno, pero ¿cuál es el plan B? No, el plan no es que sea plan A o plan B. Argentina ya está en una situación en la cual no tiene crédito externo. Ya estamos en el plan B. Ya estamos en el plan que asume que no hay crédito externo. externo. Claro, es lo que me dijo Alberto. En realidad no estamos en el plan A, estamos en el plan B, ¿no? Exacto. Entonces, en todo caso, resolver esta situación de virtual default en la cual está Argentina abriría ventanas de oportunidad, pero generaría mayor estabilidad y aceleraría el proceso de recuperación, que obviamente hoy en día en el contexto del coronavirus son tiempos que han cambiado, pero nosotros, como digo, no nos gusta nos parece insensato hacer política económica sobre la base de sueños, sobre la base de ilusiones. Hay que hacerla sobre la base de la realidad. O sea que nosotros no en ningún momento planteamos un plan de política económica que asume que vamos a recuperar el acceso a los mercados de crédito internacionales a tasas de interés bajas rápidamente. Nosotros empezamos a hacer política económica desde el primer día asumiendo que la Argentina está en una situación que es de virtual default y que no va a tener crédito externo. Y en principio eso es lo que está ocurriendo. Uno de los principales, si no el principal acreedor de la Argentina es el fondo BlackRock, con el cual supongo que has estado negociando, conversando en estos últimos meses. Ahora, BlackRock acaba de ser designado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como el administrador, el gestor de una parte significativa del paquete CARE, que es la sigla de la ley de alivio de situaciones críticas que está votando el Congreso de Estados Unidos. Ese es un paquete de 2.200.000 millones de dólares, si no lo digo mal. Ellos en inglés son trillions, que corresponden a nuestros billones, y de esos hay 750.000 millones de dólares destinados a rescates corporativos, a compras de acciones por parte del Estado, de empresas en dificultades. Inicialmente se había fijado que tenían que ser investment grade, luego se bajó el requisito, y ya se están empezando a negociar compras de bonos basura directamente, lo cual ha hecho que algunos analistas financieros en Estados Unidos digan que lo que de hecho está ocurriendo es la nacionalización del mercado de valores, la estatización del mercado de valores. Ahora, la pregunta es la siguiente: si BlackRock tiene a su cargo la gestión de un programa de 750.000 millones de dólares
¿Cómo incide eso o cómo podría incidir eso en la forma en que BlackRock vea la pequeña deuda argentina? ¿Nos ayuda en algo? No veo que a eso nos vaya a ayudar. Hay cuestiones compartimentalizadas aquí y la realidad es que sí, hemos estado manteniendo conversaciones y negociaciones con los distintos fondos, incluido a BlackRock, y que lo que han planteado es lo que plantean siempre en estos casos, que quieren cobrar más, que piden que Argentina haga más ajuste fiscal, que continúe en el sendero que Argentina venía exhibiendo y que llevó a resultados que, digamos, la palabra es fuerte, pero que han sido desastrosos. Eso es algo que nosotros no vamos a hacer, y tan simple como eso. En el proyecto de la CTA que le acercó a Kirchner y que forma parte de los papeles con los que está trabajando Heller, hay un análisis muy interesante sobre el funcionamiento de las 200 mayores empresas argentinas en los años del macrismo. Y plantea, por un lado, las ganancias que tuvieron, que fueron muy grandes. Por otro lado, las inversiones que realizaron, que fueron muy pequeñas. Y por otro lado, el dinero que fugaron al exterior, que de nuevo fue muy grande. Es una radiografía simple pero muy concreta del funcionamiento de la economía argentina realmente existente, sobre todo en los años del neoliberalismo. Sobre la fuga hay muchísimas mediciones, pero no hay ningún organismo internacional que haya declarado que esos movimientos financieros, que obviamente afectan el balance de pago de los países, son delictivos. ¿Podría el Fondo Monetario avanzar por ese camino? Declararlos delictivos, Sí. pero como si fuese la justicia del mundo. Bueno, no es la justicia del mundo, pero ha sido el gran regulador, el gran auditor de la economía de Occidente, ¿no? Claro, yo creo que lo que puede hacer es declarar que son indeseables esos movimientos. Lo curioso aquí, en relación a Argentina, es que Argentina liberalizó los movimientos de capital entre las fronteras, yendo mucho más allá que lo que el propio Fondo Monetario Internacional dice que es prudente. Y bueno, la resultante es lo que describís. Es eso el país que hemos tenido y lo que ha quedado. Y lo que tiene que haber es claro que no los movimientos, liberalizar los movimientos de capital genera problemas que resultan en una economía mucho más inestable, en una economía en la cual hay posibilidades de favorecer de forma sistemática especulaciones que van en detrimento del desarrollo de la nación y termina generando un tejido productivo mucho más débil. Entonces eso es algo que no es deseable para Argentina. Pero como digo, sí, se podría hacer más desde el punto de vista de cambiar estatutos, promover con más fuerza regulaciones, pero aquí se ha ido a un extremo que está más allá que aquello que aún en las instituciones que representan el poder financiero, que tienen fuerte representación del poder financiero internacional, se considera como prudente. ¿Hay algo más que quieras decir, Martín? Bueno, para mí es un gusto que estemos conversando aquí. Para mí también. Tenía mucho deseo de conocerte en persona, te he leído mucho. Has inspirado a millones de personas en este país, así que bueno, me da mucho gusto que tengamos esta entrevista. Bueno, yo te deseo el mejor de los éxitos en ese estilo tan particular que tenés de decir las cosas más fuertes con el tono más suave. Muchas gracias. Muchas gracias, Horacio.